Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, muchos me habéis pedido que hable de los Clippers, de Kawhi Leonard, de qué pasaría si la franquicia cae eliminada ante Dallas Mavericks, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como hay muchos palos que tocar en cuanto a Clippers, playoffs, Dallas, Kawhi y compañía, lo que he pensado es dividir este tema en tres partes. La primera parte es hablar de los Clippers, cómo han cambiado con respecto al año pasado, con Doc Rivers y compañía, ahora ya no tienen al mismo entrenador, tienen a Tyronn Lue, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar de las series Luka Doncic, Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis, Paul George, Dallas Mavericks, Los Ángeles Clippers, y posteriormente hablaremos del futuro de Kawhi Leonard y de qué depende el hecho de que se vaya o no de la franquicia californiana. Pero como digo, primer capítulo de este monotema monoclipper. Cambios en el roster, cambios en el proyecto liderado por Steve Ballmer, ¿vale? ¿Qué ha cambiado en el bando de los Clippers para que ahora mismo vayan 2-0 contra Dallas Mavericks y realmente sea otro duro golpe para una franquicia que se esperaba este año cumplir con unas expectativas que el año pasado pues no pudieron conseguir? Simplemente lo que quiero hacer en primer lugar es analizar lo que tenían los Clippers el año pasado, es decir, cuando cayeron eliminados ante Denver Nuggets con esa remontada histórica por parte de la franquicia de Colorado. Si nos vamos a esos Clippers y analizamos su plantilla, nos encontraremos con Patrick Beverley, Amir Coffey, Paul George, JaMychal Green, Maurice Harkless, Montrezl Harrell, Reggie Jackson, Mfiondu Kabengele, Kawhi Leonard, Terrence Mann, Rodney McGruder, Marcus Morris, Jonathan Motley, Joakim Noah, Patrick Patterson, Jerome Robinson, Landry Shamet, Derek Bolton, Lou Williams e Ivica Zubac. Si nos vamos a esta temporada y analizamos el actual roster, ahora mismo los Clippers cuentan con Ivica Zubac, Reggie Jackson, Nicolas Batum, Terrence Mann, Luke Kennard, Marcus Morris, Paul George, Kawhi Leonard, Amir Coffey, Serge Ibaka, Patrick Patterson, Patrick Beverley, Daniel Oturu, Rayon Rondo, Marcus Cousins, Yogi Ferrell y Jay Scrubb. Bien, ha habido cambios, como veis, hay jugadores que el año pasado estaban, este año no, y sobre todo el tema del entrenador. Doc Rivers era el head coach de los Clippers la pasada campaña y ahora mismo ocupa ese puesto Tyronn Lue. Vamos a empezar por el puesto del entrenador, del head coach, Doc Rivers, Tyronn Lue. Yo sabéis que en todo momento, desde que los Clippers eligen a este entrenador como su head coach, como su líder en los banquillos, siempre me he mantenido en la postura de no me gusta Tyronn Lue como entrenador de los Clippers. ¿Por qué? Porque Tyronn Lue es un gestor y un gestor te puede hacer una buena temporada, pero realmente cuando se presentan ciertos problemas tácticos, como este año lo estamos viendo ante Dallas Mavericks, ahí es donde veo que Tyronn Lue no funciona. Y lo vimos, por ejemplo, en el segundo partido contra Dallas Mavericks. Dallas estaba sobrepasando en todo momento a los Clippers, enfocaron 4 veces a Tyronn Lue y Tyronn Lue estaba como así, constantemente, sin movimiento. Entonces, es algo que ya vimos con Cleveland Cavaliers. Tyronn Lue siempre ha tenido la sospecha, sobrevolando su persona, de que no es un gran entrenador y que, por ejemplo, cuando estaba en Cleveland, los jugadores se autogestionaban. Bueno, sobre todo Cleveland es que tuvo un proyecto con David Blatt, por ejemplo, que venía de ganar la Euroliga con el Maccabi Tel Aviv. Simplemente por eso los Cavs le ficharon, pero es que luego cogen a Tyronn Lue. Tyronn Lue, de verdad, repito, es un gran gestor, pero no es un buen entrenador. Tácticamente es un head coach que para mí cojea y cojea bastante. Rick Carlisle le da 100.000 vueltas como entrenador. Como entrenador, Rick Carlisle le da 100.000 vueltas. Y lo estamos viendo en estas series. Le está planteando ciertas cosas que Tyronn Lue no tiene respuesta. Lo hablábamos, por ejemplo, en el Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers. La lucha de ajedrez entre los banquillos, Frank Vogel, Monty Williams, es muy importante. Marca la diferencia. Esos pequeños cambios que se pueden producir desde el banquillo son los que te dictaminan si puedes conseguir la victoria o no. Y Tyronn Lue no está teniendo ningún
ningún tipo de respuesta ante los planteamientos de Rick Carlisle, porque Carlisle es un entrenador y Tyronn Lue es un gestor. Esto es así, y sinceramente creo que los Clippers ficharon a Tyronn Lue para gestionar el vestuario, para contentar a los Paul George, a los Kawhi Leonard, etcétera, etcétera, y que no se marchen a otro equipo. Ojo, esto da igual, porque ahora mismo se sigue hablando incluso más de la posible salida de Kawhi Leonard, ¿no? Ya analizaremos todo eso, pero para mí el gran cambio a peor ha sido ese, porque en parte siempre sabéis que he defendido que Doc Rivers tuvo culpa en ceder con el tema de load management, pero fue la cabeza de turco, fue el sacrificado, fue el hombre que prefirió tirar por tierra a Clippers antes de criticar también a Kawhi Leonard y Paul George, porque en su momento se veía bien ejercer el load management, se vio bien y se hablaba de que los Clippers lo tenían que hacer, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, señalo a Skip Bayless, Dan Sported, en los debates con por ejemplo Shannon Sharp, mucha gente, mucha prensa americana defendía la ejecución del load management, lo defendía a capa y espada, y de repente, de buenas a primeras, los Clippers caen eliminados por esa remontada contra Denver Nuggets y el culpable es Doc Rivers por aplicar ese load management porque no había química, algo que yo ya señalé en el pasado. No es así. Doc Rivers tiene culpa por ceder, efectivamente tiene culpa, pero también la tiene Paul George, la tiene Kawhi, la tiene todos los jugadores que accedieron a eso y lo vieron bien en su momento, porque al final un equipo lo componen más de una sola persona. Las decisiones no solo las toma el entrenador, también las toman la gente de arriba, los gerentes, también influyen los jugadores, porque sí, influyen los jugadores. Y luego nos vamos al tema de roster, tema plantilla. El año pasado veíamos que cuando Kawhi Leonard estaba descansando o Paul George, ¿quién daba la cara? ¿Quién sacaba los partidos hacia adelante para Clippers? Había simplemente dos jugadores y luego el resto, pero dos jugadores en especial: Montrezl Harrell y Lou Williams. Repito, Montrezl Harrell, jugador que actualmente milita en los Lakers, y Lou Williams, jugador que actualmente milita en Atlanta Hawks. Ninguno de estos dos ahora mismo están en el equipo, pero es que el año pasado en la burbuja, cuando Paul George estaba en modo, para algunos, Pandemic P, el hombre que sacaba las castañas del fuego y el hombre que acompañaba a Kawhi Leonard era Lou Williams, era la segunda espada ofensiva de los Clippers, y ahora no tienen eso. Es cierto que han logrado conseguir a ese playmaker tan ansiado, porque necesitaban un creador de juego, porque no lo tienen en Patrick Beverley. Lo han hecho, han conseguido a Rajon Rondo, pero claro, ahora el problema se te presenta en forma de no tienes a Lou Williams o no tienes a Montrezl Harrell, no tienes un hombre que te aporte tanto desde la segunda unidad como estos dos hombres. Sí, Rajon Rondo es un playmaker, pero no te aporta, no es tan ofensivo como Lou Williams, o no es tan ofensivo como lo era Lou Williams en Los Ángeles Clippers. Claro, Patrick Beverley es un gran defensor, pero no tienes ese ataque, o sea, ese ataque que has perdido con Montrezl y con Lou Williams, no lo tienes, no lo has recuperado. Ese es uno de los grandes problemas ahora mismo de los Clippers, porque Paul George está jugando bien, porque Kawhi está jugando bien. ¿Cuál es el problema? No están perdiendo por enormes palizas, no, los partidos están siendo igualados, pero por pequeñas diferencias, Dallas sigue ganando partidos, con un enorme Luka Doncic al cual no le pueden parar. Ojo, porque hemos visto ya un problema, Kawhi Leonard se emparejó a Luka y no le pudo parar. Luego, por ejemplo, Kristaps Porzingis está bien, está aportando, y la segunda unidad de Dallas está aportando mucho. Jalen Brunson, Hardaway Jr. y compañía está aportando mucho. Los jugadores secundarios como Finney Smith, etcétera, etcétera, siguen ahí, están aportando mucho, y eso no lo tiene ahora mismo ofensivamente hablando los Clippers. No cuentan con Lou Williams, no cuentan con Montrezl Harrell. Yo ya dije, sin Montrezl Harrell y sin Michael Green han perdido potencia en el interior. Se han fichado, obviamente, a jugadores buenos de calidad, Serge Ibaka, de Marcus Cousins, entonces en ese tema ya no me meto tanto, pero claro, Montrezl Harrell fue sexto hombre del año la temporada pasada. Lou Williams es uno de los mejores sextos hombres en la historia de la NBA, y eso es lo que te marca la diferencia. Entonces, ahora mismo nos encontramos con unos Clippers que no tienen un entrenador para mí, sino un gestor. Creo que han empeorado en cuanto al head coach. Doc Rivers a mí me parece mucho mejor entrenador que Tyronn Lue, y luego por otra parte pierdes a Montrezl Harrell, pierdes a Lou Williams, que para mí son las dos piezas más importantes tras Paul George y tras, por ejemplo, también Kawhi Leonard. Es cierto que tienes una mejor plantilla con Marcus Morris, con Reggie Jackson, con Serge Ibaka, con Nicolas Batum, etcétera, etcétera, etcétera,
pero es que Lou Williams te aportaba mucho. Y hubieran salido ganando más los Clippers si en vez de, por ejemplo, desprenderse de Lou Williams, se hubieran desprendido de Patrick Beverley y hubieran juntado a Williams con Rajon Rondo. Si hubieran juntado a esta dupla, yo estoy seguro que los Clippers andarían mejor, o por lo menos no estarían tan ahogados, tan ahogados como por ejemplo están ahora contra Dallas Mavericks. Simplemente por eso, haberse desprendido de Patrick Beverley y contar ahora mismo con Rondo y con Lou Williams. ¿Qué es lo que ahora mismo tienen? Un jugador muy defensivo, poco anotador, como es por ejemplo Patrick Beverley, que te mete mucha intensidad, pero ofensivamente hablando vas canuto, y luego por otra parte, es que es la realidad, Rajon Rondo es un tremendo jugador, un grandísimo playmaker, de los mejores de la liga, pero ofensivamente hablando no te puede hacer muchos partidos como los que te hacía por ejemplo Lou Williams el año pasado. Esta para mí es uno de los grandes factores de por qué los Clippers están como están. Muchos me decís que os sorprende la imagen de la franquicia californiana porque tienen mejor roster. Sí, tienen mejor roster, pero es que ha habido ciertos cambios importantes, muy importantes, y Doc Rivers le podéis criticar todo lo que queráis por las series que se deja remontar, etcétera, etcétera. Doc Rivers con solo Ivica Zubac, con por ejemplo Patrick Beverley y también con Montrezl Harrell, siendo Montrezl Harrell mucho menos famoso de lo que es ahora, metió a los Clippers en playoffs cuando nadie daba un duro por ellos y ganó 2 partidos a los Golden State Warriors de Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson y Kevin Durant. El propio Doc Rivers. Doc Rivers ganó un anillo en 2008 con Boston Celtics. Doc Rivers ha dado una oportunidad a Joel Embiid y Ben Simmons cuando todo el mundo lo tiraba por tierra a esta dupla. Y fijaros dónde está Filadelfia. Y han conseguido junto con Daryl Morey juntar un proyecto ganador, vamos a ver ganador, ¿no? Entre comillas, me refiero, un proyecto ambicioso, un proyecto que aspira a, por lo menos ahora mismo los Sixers es uno de los mejores equipos de toda la NBA y de la conferencia este, con Ben Simmons, con Joel Embiid, con por ejemplo Danny Green, con Dwight Howard, etcétera, etcétera, Seth Curry, han logrado solventar ciertos problemas que el año pasado tenían los Clippers, y para mí es que los Clippers la sensación que me da es, han hecho cambios que de primeras, bueno, pues logran tapar ciertas ausencias que tenían el año pasado, pero es que donde no carecían el año pasado, ahora sí que lo hacen, porque han perdido piezas que no tenían que haber prescindido de ellas. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, sé que al final, para gustos colores, esta es mi opinión, muchos pensaréis que Doc Rivers no era el entrenador apropiado para Los Ángeles Clippers, otros pensaréis que sí, muchos pensaréis que Tyronn Lue es un gran head coach, yo pienso que no, creo que es un gestor más que otra cosa, sabéis que siempre lo he dicho y siempre me mantendré por el momento en esta postura. Y bueno, no sé, de verdad, ponerme absolutamente lo que penséis acerca de todo esto por aquí abajo, tema de Lou Williams, Montrezl Harrell, la llegada de Rajon Rondo, el hecho de quedarse con Patrick Beverley, comentar absolutamente vuestra impresión de qué creéis que es lo que ha cambiado en Clippers para que ahora mismo estén 2-0 por debajo de Dallas Mavericks. Y nada, os espero en el siguiente capítulo de este monotema de Clippers, en donde analizaremos en el segundo capítulo la situación actual. Luka Doncic puede hacer historia si elimina a Clippers. Ahora mismo van 0-2, esta noche se juega el tercer partido, como ponga el 0-3 Dallas, que ahora mismo se juega, que esta noche se juega en Texas. Cuidado con la situación de Clippers, de Kawhi y también con la popularidad en la NBA de Luka Doncic. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.